A ver, fíjense Bueno, si está transmitiendo sí. en Facebook. Ahora sí. ¿Por qué no Hola. Hola, Silvia. me comentar? Hola. Hola, ¿qué tal? Esperen un poquito, estoy tratando de que se transmita en Facebook. No logro que, a ver, se transmite y se corta. Bueno, a los que están escuchando la clase les pido un poquito de paciencia. Ya vamos a empezar. Listo, ya empezó. ¿En Bueno. Facebook? A ver, yo Sí. todavía no puedo. A ver, fíjense si lo ven en Facebook, por favor. A ver si está. O le pido a los espectadores de Facebook si pueden avisar si está funcionando. Yo no puedo entrar todavía en Facebook. No. Yo voy a tener las dos ventanas abiertas. Sí, funciona, dicen. ¿En Bueno. historia? Entonces comienzo. Empezamos. Bueno, bienvenidos a la segunda clase del Departamento de Autismo y Psicosis en la Infancia. Tenemos, la clase de hoy se divide en dos partes. Una donde yo trabajaré, ahora les cuento que voy a trabajar algo en relación al autismo, y la segunda parte va a trabajar Patricio, va a seguir con el tema que venía desarrollando en relación a la psicosis. El tema que yo elegí para trabajar el día de hoy es qué lugar darle a los objetos tecnológicos y a Internet en el tratamiento del niño autista. Es una gran pregunta y sobre todo es una pregunta de actualidad, pero a sabiendas de que habría que hacer una distinción entre el uso de los objetos autistas, de los objetos tecnológicos, no autistas, los objetos tecnológicos para el autista y el uso particular que se le puede dar durante la pandemia. Porque no es lo que... hice una condensación entre cuarentena y pandemia, durante la cuarentena. Porque no es lo mismo que un niño traiga un teléfono o un celular o una tablet o una computadora a la sesión que estar dentro del aparato y desde el aparato tratar de hacer una dirección del tratamiento. O sea que hay una diferencia radical. Una cosa es venir con un objeto y otra cosa es hacer uso del objeto estando en el interior del aparato. O sea, siempre partimos de que esto lo vamos a dilucidar bajo transferencia. O sea, pacientes que están en tratamiento, pacientes que tendrían que tener una primera entrevista o son pacientes nuevos que llegan a la consulta, la situación sería distinta. Entonces vamos a plantear de pacientes que ya se encuentran en tratamiento, que pueden aceptar o no este dispositivo. Entonces, para trabajar esta cuestión, decidí retomar algunos de los trabajos, algunas exposiciones, que tuvieron lugar en el último coloquio que hubo en RAN sobre robótica e Internet en el tratamiento de niños autistas. Fue un coloquio organizado por Emilian Chetel, no recuerdo exactamente el apellido, y ella había invitado a Maleval, que trabajó sobre el borde autista, titulándolo Protector, Regulador y Mediador, y también estuvo invitado Laurent, donde presentó un trabajo que se llamaba El sujeto autista y el automatón de lo escrito,
Yo misma fui invitada, por eso conozco los trabajos, y presenté un trabajo sobre los usos de los objetos tecnológicos en el autismo. Por razones de confidencialidad, nosotros no vamos a retomar casos dentro del Departamento de Autismo y Psicosis en forma de internet, no nos parece apropiado para proteger la privacidad de esas vidas que se confiesan, que son estos niños que vienen a nuestras consultas. Tomaremos viñetas, ¿no? Viñetas lo más personalizadas posibles, que podrían estar, que son ejemplificadoras, pero en tanto nos enseñan en la clínica algo que nosotros tenemos que aprender. Pero van a ser pequeñas secuencias que no permitan identificar de qué sujetos se tratan, o sea, para poder respetar la privacidad y la confidencialidad, que esto nos parece un elemento muy importante. Entonces, el trabajo que yo presenté personalmente no lo voy a presentar acá por esta misma razón, pero voy a extraer también algunas de las cuestiones que me enseñó. Él me enseñó el trabajo con esta niña y adolescente autista, donde pude retomar estas cuestiones. Entonces, la vez pasada me habían preguntado si se podía, dado que Patricio había marcado distintos tiempos en relación a la psicosis, si se podía marcar distintos tiempos en el autismo. Yo dije que sí, que efectivamente Jean-Claude Maleval había escrito un trabajo sobre la clínica del espectro autista, marcando un borde como superficie corporal, o sea que es la propioceptividad, que el niño queda absorbido, ¿no? Y que eso hace que se desinterese de objetos del mundo exterior, en tanto que está totalmente tomado por las sensaciones que le generan, ¿no? Es una perspectiva interesante, una perspectiva de Francis Tasting. Después, y él sitúa ahí a todos los niños precanerianos. Después ubica el objeto tranquilizador, que es cuando se genera el borde autista y aparece el objeto autista, el doble, los intereses específicos. Un borde dinámico y finalmente lo que titula el borramiento del borde. Cuando algo se diluye, desaparece en modo tal que uno podría pensar que ya desapareció. O sea, hablar de ese trabajo nos llevaría un tiempo que no dispongo porque tenemos dividido el tiempo y queremos dar tiempo también a las preguntas. Entonces, eso queda pendiente tal vez para retomar en otra oportunidad, pero quiero pasar directamente a lo que serían los objetos tecnológicos. Entonces, Maleval en ese momento, lo que él planteaba, y esto es algo que también planteó en un congreso de autismo organizada por mi amiga Constanza Cano en Ushuaia, y que él fue invitado, ahí estuvimos también con Mauricio, invitados para hablar, y él dijo que el rechazo, esto mismo que después lo retoma Han, dice que el rechazo de los afectos en el autismo es el efecto de un goce retirado del cuerpo que retorna sobre el borde, ¿no? O sea, en ese planteo es totalmente, lo sigue Eric Loran, el goce rechazado retorna sobre el borde. Ahora, cuando esta distancia que necesita el autista poner con los afectos se atenúa, va a tratar de dominar esos objetos. Entonces, va a buscar dobles reaseguradores, que puede ser la madre, el terapeuta o un animal. O sea, con eso él explica el porqué de la eficacia de los tratamientos con perros, por ejemplo, como trabaja mi amiga Connie, pero también marca una indicación de que el analista puede ocupar el lugar del doble. Ahora, va a decir que la primera función del borde es de protección frente a las iniciativas del otro. Entonces, va a utilizar objetos con los cuales puede ejercer cierto dominio por ser previsibles y no intrusivos, ¿no? O sea, que estos objetos que pueden ser protectores. Y después, a continuación, va a utilizar también objetos que tienen cierto movimiento, ¿no? Como las máquinas, las ruedas, los ventiladores, y va a decir que les permite localizar algo de vida en esos objetos. O sea que ya marca que esos objetos pueden funcionar como una especie de mediación.
Ahora bien, este objeto, en la medida que se transforma en un borde mediador, le permite ir hacia lo social. Y esta es una hipótesis muy importante, que añade algo más. Patricio, esto va para vos, para que después en algún momento lo charlemos, ¿no? Algo como si estuviéramos en Leol. Pues dice que aparecen entonces compañeros imaginarios, personalidades de sustitución, incluso máscaras o una impostura, son todos términos que él retoma de los distintos testimonios, que funcionan como un como si. Porque es interesante, porque hasta ahora el como si siempre hemos trabajado en relación a la psicosis, y cómo ciertas identificaciones imaginarias permiten mantener una estabilización sin que se produzca un desencadenamiento. Pero acá lo está diciendo al revés. Lo está diciendo que es una compensación, sino que le permite dar una salida. O sea, lo están utilizando el mismo término para ubicarlo en un lugar distinto. Entonces, esto me parece que apunta a lo que él también habló en algún momento como un imaginario de caparazón, o sea, cómo podría, vía lo imaginario, vía la consistencia de lo imaginario, pesar que es un imaginario real, con simbólico real y un real real, cómo podría tener alguna salida que lo lleva hacia lo social, que le permite algún tipo de invención, ¿no?, para poder entrar en lo social. Y entonces él va a decir que los intereses específicos, ¿no?, que son los elementos del borde, como la fijeza, fijan y lo que intentan es encontrar una coherencia local que de alguna manera atempere ese mundo caótico en el cual está sumergido. Y dice algo que me parece clínicamente muy interesante. Es decir, que el borde puede reducirse al interés específico. O sea, que el interés específico puede funcionar como un borde. Y su función va a ser de mantener apartados los afectos, ¿no? Y esto funciona en la medida que es necesario, porque puede llegar a desaparecer. O sea que él dice que estos intereses específicos son una mediación social protectora. Eso lo vemos bien con Temple Grandin, cuando habla solamente de las vacas, va a ir a conferencias por todo el mundo porque es un interés específico que le permite rodearse de gente. De ahí que las llamadas obsesiones son en realidad estrategias defensivas que deben ser favorizadas. Entonces, y también incluye algo más. Dice que pueden aparecer bordes prêt-à-porter. Ya no estamos hablando de moda, sino estamos hablando de funciones del borde dentro del autismo. Y él retoma, porque es el tema en RAN, los robots, la función de los robots pedagógicos que se expanden en el mundo y que están muy de moda, y que él dice que, que pueden ser útiles para el aprendizaje para los niños autistas, ¿no? Porque dice que esa voz monótona y esos ojos sin mirada pueden hacer que los autistas se interesen por ellos. Y que incluso pueden volverse un objeto, un compañero imaginario, ¿no? Un doble que les permite mantenerse a distancia. O sea que pueden tener una función protectora y reguladora del borde. Pero hay un pequeño problema. No les permite funcionar como mediación social. O sea que no es un objeto mediador social, sino que es un objeto que los deja a solas con ese objeto imaginario. Entonces, después apunta al tema que nos interesa, dice que los autistas se interesan por las pantallas, por las computadoras, las tablets, los celulares, todo eso lo sabemos. Y eso les permite controlar, o sea, ejercer un cierto control. Los videos, avanzar y retroceder, las películas, ver el fragmento que les interesa, o sea, escuchar la misma canción toda la sesión, o con variaciones, escuchar sus propias voces, o sea, repitiendo siempre secuencias. O sea que el interés es que pueden armar secuencias iterativas. O sea que esa es la función de estos objetos que puede controlar. Entonces, sí puede ser la fuente de adquisiciones, ¿no? Porque muchas escolarias de niños pequeños comienzan con esto, de esta manera, con canciones, con televisión, con imágenes que ven, o sea que es una fuente de adquisición y es una fuente iterativa.
Y esa pantalla puede volverse un compañero imaginario de un nuevo género. Por ejemplo, el Siri, ¿no? Hay un caso que habían presentado y salió publicado también, una vez examinado por Eric Loran, cómo el Siri, el chico le hablaba al Siri, si le contestaba, entonces eso podía tener la función de un compañero imaginario. Y también pueden ser las tablets un soporte pedagógico porque permiten intercambio sin que se incluya la mirada y la voz. O sea, lo que me parece interesante es que dice, todo esto funciona bien para aprendizaje porque no se incluye la función intrusiva ni de la mirada ni de la voz. Pero, ¿no? O sea que no va hacia lo social. Esto no establece lazo con los otros, en principio, ¿no? Después puede tener una función, como un caso que había presentado una vez Gabriela en el departamento. Entonces, en la vida cotidiana son como bordes autísticos prêt-à-porter, donde ellos pueden llevarlos donde quieran. Entonces, esta es la primera desarrollo en torno a estas máquinas. El segundo desarrollo es el de Eric Loran, donde él también va a decir que hay una diversidad de máquinas en las que el niño se apoya para construir su mundo, ¿no? Aparatos, cámaras fotográficas, computadoras, Siri, el juego de Minecraft, los robots, pero que no hay que reducir a los niños a niños máquinas. El hecho de que se acompañen por máquinas no los vuelve ellos mismos una máquina. Y entonces él va a decir que existe una variedad de usos de estos objetos digitales que le permiten ampliar su mundo. O sea, el énfasis que va a poner Eric Loran es que la función que pueden tener estos objetos es que permite un desplazamiento del encapsulamiento autista de modo tal de incluir un mundo cada vez más amplio, ¿no? Por ejemplo, Owen con las películas de Disney. Si tengo tiempo después, lo retomo el ejemplo. Ahora no quiero demorarme para no demorar la clase, pero en todo caso, las máquinas ponen de relieve una multiplicidad de registros de la letra, ¿no? Como lo llaman, que es otro nombre de cómo funciona el uno, y que puede ser a través de hablar, leer, escribir, contar, cantar o representarse una imagen. O sea que la función esencial de estos aparatos iterativos es que justamente es esa, que permiten la iteración. Permiten la iteración y en ese sentido permiten ampliar ese encapsulamiento autista. Ahora, de todas maneras, es lo que va a enfatizar, me pareció muy interesante, que la máquina fundamental que está con nosotros es el lenguaje. Entonces, no había... es un tema que viene trabajando hace tiempo, entonces va a hacer algunas puntuaciones en torno al lenguaje, que me pareció interesante, va a hablar de esta ausencia de equívocos en el lenguaje del autista, la ausencia de balbuceo o cierta pobreza, y explica por qué, porque dice, como no hay otro a quien dirigirse, justamente no hay... Me parece que se cayó Silvia. Hola, ¿ustedes la escuchan a Silvia? Tampoco la escucho. Quedó paralizada la Bueno, imagen. Sí, esperemos que se vuelva a conectar. Bueno, a los espectadores, disculpen un minuto de paciencia, porque se cayó probablemente la conexión. Ah, se cayó por completo. Ya se volverá a conectar. Voy a escribir que...
sea que ahí... No, hagamos una cosa, llámenla y pregúntenle a ver si puede o cómo Bien. hacemos. A ver qué pasó. Silenciate un poquito, ¿quién la va a Sí, llamar? ¿Vos, Gabriel? sí, yo la llamo. Ahí está. Ahí volvió Silvia. Bueno. Ahora tuviste que entrar desde el celular. Y tuve que entrar desde el celular porque tengo a Mauricio viéndolo en primer plano. A ver, pará. Ahí está. Ahí estás. Y a vos y a mí chiquitita. Ok. Sí, porque se cayó el internet en mi casa, ahora volvió a entrar. Bueno. Lo que podés hacer es, mientras, si querés, podés entrar desde los dos lugares. O sea, seguí desarrollando la clase y mientras, si podés, te tratás de meter desde la computadora y yo cuando entres por la otra cámara, te meto desde el otro lugar. ¿Ok? Bueno, está bien. Entonces esperen que tengo que poner la contraseña. ¿Lo hago ahora o no? No, si te va a tardar, entonces continúa y... Bueno, y después lo hago así y después... Claro, después entras, después cuando empiezo a hablar yo, ahí vas a poder entrar. Voy a poder hacerlo. Bueno, entonces, lo que decía es que esta instancia de la letra deja una inscripción sobre goce sobre la superficie del cuerpo a modo de repetición. O sea que no hay palabras, pero se escribe como iteración. Entonces, él acá trae una cuestión interesante que nos interesa justamente por el tema de las computadoras. Él dice que un sujeto autista puede escribir pero no hablar, por ejemplo, ¿no? O sea que es el ejemplo de Sealing o la comunicación facilitada, porque dice que las huellas del impacto del lenguaje sobre el cuerpo pueden estar conectadas a lo fonético o no. O sea que por eso puede ser una mediación interesante la presencia de estos aparatos. Y por otro lado, él va a decir, así como Maleval antes hablaba de trastornos de la enunciación, él va a decir que existe una topología particular de la voz, que puede hacer que esté situado fuera del cuerpo y localizado en una voz artificial, un títere, un instrumento musical, pero también un micrófono. O sea que tenemos estos dos elementos que pueden hacer uso de lo fonético y la voz, el objeto voz puede tener esta topología particular de ser localizada a través de un aparato. Entonces, él va a decir, en relación al uso del lenguaje, que hay un rechazo del sujeto autista del uso de la lengua común hablada, hay una relación al escrito iterativo, y también añade un elemento que me pareció muy interesante, que es la existencia de un lenguaje privado. Esto no es algo que lo había leído hasta ahora, porque hasta ahora lo pensamos en relación a la psicosis. Va a decir que esta lengua privada es sin equívocos, con una voluntad de un lenguaje unívoco, ¿no? Y que está cargada de un goce excepcional que produce emociones intensas. O sea, no son afectos, sino acontecimientos de cuerpo. Entonces, el ejemplo es Tammet, ¿no? O sea, Tammet que crea la lengua Manti.
y en un coloquio anterior, Daniel Tammet, también acá en 2018, había dicho que él ya no tenía necesidad de pasar por la lengua inventada, porque ahora se había vuelto escritor y había forjado su lengua propia en sus libros. Entonces, ya este lenguaje privado deja de ser una barrera autística para la comunicación y se vuelve lo que él llama, me encantó, borde transitorio. Un borde transitorio hasta que pierde su especificidad. Entonces, no es lo mismo la vocalización espontánea como la emergencia del uno, que puede ser glass, cuando choca con el auto Temple Grandin, a este lenguaje privado de Daniel Tammet, que es el había inventado. Entonces, vemos que él va dando distintos grados, o sea, el balbuceo, la vocalización intempestiva, o esta invención del lenguaje privado que funciona como un borde transitorio. Entonces va a decir que la subjetividad autista construye un borde entre el sujeto y el otro, que es una forma autoerótica de enganche al otro, y a partir de eso arma circuitos, que es lo que vamos a explorar a través de los aparatos. Entonces, para ejemplificar esto, Daniel Tammet presentó varios de sus libros, y entre ellos, ahora en el 2019, porque se lo entrevistaron, trajo su último libro, que es un libro de poemas, que se llama Retratos, y les traduje uno de sus poemas, muy corto. Él dice, se llama El universo y yo. El universo vio aniversarios. Su edad, 14.000 millones y 38 años. A los 14.000 millones de años pasados desde el Big Bang, se añade mi breve estadía en la Tierra. Levanto los ojos hacia el cielo y contemplo esa gran edad que nos horroriza y nos oprime. Nuestros amores de una noche o de una vida nos reenvían la imagen de criaturas nunca a la altura, ínfimas. Sin embargo, recuerdo veranos que parecían durar una eternidad. El universo no sabe nada. Las galaxias y los seres humanos ocupan diferentes usos horarios. Nací 10 años después que Neil Armstrong anunció en directo en negro y blanco. El hombre en su traje de astronauta hoy nos parece fuera del tiempo. Él tenía mi edad. Mis átomos, lo sé, solamente me fueron prestados. Los veo cuando me paseo al sol. El carbono de los árboles, el silicium de las ventanas, el hidrógeno en el café. Soy un ciudadano del espacio, tú eres polvo de estrellas, y al polvo de estrellas volverás. ¿Qué es una vida? Momentos suspendidos al infinito. La música del viento en los árboles, las sonrisas que enmarcan las ventanas, el perfume caliente y terroso del café. Pequeñas nadas por miles, millones, 1.000 millones, 14.000 millones y más aún. Bueno, me pareció súper interesante porque él había explicado cómo para él, cuando escribía en imprenta, los números, que pueden ser los números romanos, y las letras es lo mismo. O sea que vemos cómo él, que comienza en su vida como solución rodearse de libros donde hay letras, pero el énfasis estaba puesto en los números, y decía que los números son mis amigos. A continuación lo vemos recitando a través de esta sinestesia especial que él tenía, los números, ¿no? En esa receta del número pi, recitar del número pi, hasta armar una inmixción entre poesía y números, porque se dan cuenta de que todo el tiempo está hablando de los números del infinito, de ínfimo, o sea que hay todo un trabajo en relación a la letra, donde él que escribe ya no necesita tener ese interés específico, sino que esto justamente hace que se borre el borde. Pero él no deja de ser autista. O sea que me parece que el trabajo de Daniel Tammet y lo que él mismo nos pudo explicar en Anham es sumamente interesante. Entonces, sobre la base de esto que hemos visto, ubiquémonos, si Patricio me autoriza a hablar unos minutos más, ¿me autoriza? Muy bien. Estás autorizada. Sí. Muchas gracias, Patricia. Entonces, quisiera decir algunas cosas acerca de este uso de los objetos, de estas máquinas, en la transferencia.
O sea que el niño trae el objeto, ¿no? Por lo que decía al comienzo, y en ese traer el objeto a su sesión es con la presencia del analista. Entonces, y que puede tener distintas funciones. Ahora, aparece la cuarentena. Y la cuarentena no está el cuerpo del analista, o sea, es sin cuerpo. Y eso produce efectos singulares. Para algunos, tiene un efecto de pacificación, o sea que el analista resulta menos intrusivo. Otro genera una inquietud y otra indiferencia o rechazo. ¿Por qué? Porque para algunos autistas la sesión es que vayan hasta la sesión, el padre lo espera, entra, agarra un objeto específico y la sesión es estar con el analista, los objetos y dentro del consultorio. Cambiado de lugar, algo no funciona. O sea que queda por fuera de ese orden regulador. Entonces resulta inquietante. O sea que de alguna manera hay una ruptura de estos circuitos iterativos. El otro día estaba escuchando la conferencia que dio Iván Ruiz el viernes pasado en la ANEL, y él decía que el mayor problema que veía con la familia de chicos autistas es que al quedar por fuera de sus rutinas, de estos circuitos que marcaban un adentro y afuera, adentro de la casa, afuera, a tal hora se hace tal cosa, o sea que estos circuitos que de alguna manera le mantienen un orden y le permiten mantener una secuencia por el cual ordena su vida, a muchos niños les resultó extremadamente perturbador. Entonces, me parece que esto produce una difracción también de estos circuitos iterativos. Y para otros, justamente, si logran incluirlo, va a ser parte de este trabajo de desplazamiento de su encapsulamiento y sus intereses. Cuando estamos en el tratamiento, hay iteraciones apoyadas en imágenes. O sea que los niños traen películas, traen videos, que son dibujos que se repiten, ¿no? Que por ahí pueden estar en silencio, pero ven cierta imagen y bailan y cantan y dialogan, o sea que hay una secuencia de imágenes iterativas, ¿no? O sea, iteraciones que se apoyan en las imágenes que se presentan en el aparato. Por otro lado, tomando esta idea de Eric Laurent, también podemos ver que a veces funciona la voz fuera del cuerpo. O sea, que esa voz se localiza en un grabador o en un micrófono. Por ejemplo, esto ya había hablado Eric Laurent a fines del siglo pasado, cuando hablaba de la función de un grabador en tratamiento de sujeto autista, no psicótico, donde localizaba las voces, pero eran las voces alucinatorias. En este caso, esta voz, que en la medida que no queda enlazado lo fonético, lo localiza, puede ser en el aparato, y escucha música, que repito, o sea, no es lo mismo localizar las voces en un aparato como su función de suplencia en la psicosis, que utilizar la estrategia subjetiva de usar el aparato, porque justamente la letra, el uno de la letra no quedó enlazado a lo fonético. O sea que vemos que son dos lugares distintos. O sea que hay muchos términos que se utilizan en forma parecida, pero que podemos después hacer una serie, hoy o la próxima vez, cómo hay un uso diferencial de cada uno de ellos. Por otro lado, este uso de objetos tecnológicos son la expresión de afinidades y de intereses específicos. Hay muchos niños que a partir de eso muestran los que le apasionan. Niños que les gusta cantar y que se graban y traen las canciones, o les gusta cierto juego, Minecraft, por ejemplo, pueden venir y hablar todo el tiempo, mostrar las imágenes y distintas variaciones Minecraft, o con alguna película, ¿no? Pero yo creo que también, cuando tuve que presentarlos en RAN, yo decía que estos objetos son soportes de desplazamientos, son objetos mediadores, como lo diría Maleval, bordes transitorios, incluso yo ahora, ¿no? Para utilizar el término que utilizado por Eric Laurent, y también la palabra que yo utilicé es que son auxiliares del relato. O sea, un relato que no pueden hacer, de alguna manera toman la apoyatura de estos objetos. Entonces, ¿qué pasa cuando estos objetos tienen que utilizarlos con Internet? Entonces, a mí me parece que el uso de Internet produce una serie de efectos particulares.
Primero, hay lo que le permite es una regulación del lazo con el otro. O sea, están los que lo rechazan, muy bien. Eso es los que lo rechazan. También hay una cuestión de edad, niños muy pequeñitos, no es lo mismo que un sujeto más grande que puede tener algún interés, o sea que hay también una clínica diferencial en los niños y el uso de la relación que pueda tener previa con el analista, eso me parece fundamental, pero en los casos donde esa relación sí se da, hay una relación de regulación del lazo con el otro, porque puede ser que, me contaba Mauricio, de un paciente que lo pone en pausa, ¿no? Como yo recién que se me cortó la imagen, de nuevo, lo pone en pausa. Entonces, o que se manda un video, el otro lo manda al mismo tiempo, responde, o sea que hay un control de cuándo hablar, ¿no? O sea que puede no hablar o no contestar, poner en pausa, o sea que hay algo de un control del lazo con el uso, lo otro. Pero al mismo tiempo yo incluyo que hay una regulación de la temporalidad, porque al ponerlo en pausa es ahora sí, ahora no, y al mismo tiempo hay él decía, le mandaba un video de un auto, después el niño repetía y le mandaba un video después. Pues con lo cual, eso es lo que podemos llamar que es una iteración diferida. O sea que por eso pienso que es una regulación de la temporalidad. O sea, todo esto funciona sin cambiar el estilo de funcionamiento. Por otro lado, se puede producir la inclusión de circuitos iterativos, ¿no? Porque son los momentos donde algunos niños autistas pueden absorber la contingencia de este confinamiento en un estilo de funcionamiento y de acuerdo a sus intereses específicos. También pienso que lo que se produce es una regulación de la imagen, porque algunos niños se alejan, se acercan, o se miran, o se ponen dando la espalda, ¿no? O se quedan mirando su propia imagen y se hablan a sí mismos, como una forma especular. O sea que hay distintas variaciones de la relación con la imagen, ¿no? Porque en los aparatos en general, estamos nosotros en el aparato, pero está quien habla también, o sea que se puede mirar a sí mismo. Después, entiendo yo que puede pensarse también aquí una regulación de la voz fuera del cuerpo, porque pueden hablar o no hablar a través de los aparatos, porque pueden enviar mensajes escritos. Algunos niños mandan emoticones, ¿no? O algún mensaje que pueden escribir, o sea que hay una regulación de este objeto voz, justamente porque pueden encontrar a través del aparato distintas estrategias. Pero todo apunta a lo mismo. Son objetos mediadores que tienen distintos efectos en la relación con los otros. Y para concluir, hay que tomar en cuenta que también a los padres, también para que los niños acepten, tiene que haber una afinidad por parte de los padres del uso de Internet para que los niños tengan sus sesiones. Cuando son pequeños, por ahí es muy difícil. Y lo que yo voy viendo en mi experiencia, que no es y la de algunos colegas, hay también un cartel que armé con unos alumnos de la UBA que querían cartelizarse y les dije que hicieran una investigación y llamaran a todo el mundo preguntando cómo se las arreglan con el tema, porque me parece que es un objeto a construir. Entonces ya envié a gente que se ponga a estudiar el tema, digamos, pragmáticamente, o sea, ¿qué les enseñó la experiencia? Porque podemos decir que así como adultos aceptan la experiencia del tratamiento por Internet, y otros no, en los niños autistas funciona lo mismo, sobre todo porque para los tratamientos de niños autistas la presencia del cuerpo es algo muy importante. Entonces podemos pensar que para algunos puede funcionar y para muchos otros no. O sea que esto es más o menos lo que yo quería traer como primer planteo para comenzar a trabajar dentro del departamento que nos enseña el uso de estos aparatos en esta época de confinamiento sobre la relación del sujeto autista con el Internet y los objetos tecnológicos. Muy bien. Todo tuyo. Y ahora, si me autorizás, entro. Ahora podés entrar por la computadora. Ahora trato bueno, de a ver. Sí, yo cuando entres te paso a panelista. A ver,
voy a continuar el trabajo iniciado la vez pasada en relación a la psicosis. Para los que escuchan por primera vez, nosotros con Silvia estamos acostumbrados a esta cosa medio esquizofrénica de que uno habla de un tema y otro habla de otro tema. Para los que escuchan por primera vez, por ahí puede ser un poco raro, porque lo que voy a hablar no tiene nada que ver con lo que decía Silvia, pero bueno, a veces eso genera un diálogo, a veces no, cada uno dice su propio delirio por su lado y listo. A ver, ahí entraste. Ahí entré. ¿Te saco del otro o querés estar 2 veces? Como vos quieras. Yo diría que por las dudas me dejes 2 veces, no vaya a ser que se corte. Sí, no hace eco, porque a veces lo que pasa con eso es que hace eco, pero por suerte no hace. Así que... Ah, sí, ahora empezó a hacerlo. Tenés que, uno de los dos, apagar el audio. Bueno, ¿sí? De apago esa el manera no celular. hace audio. Bueno, muy bien. Entonces, les decía que voy a continuar trabajando la diacronía de la psicosis en el sentido de las fases de la psicosis. Lo que Lacan le llama diacronía de la psicosis se refiere a las fases de la psicosis o los periodos de la psicosis en los cuales se produce el desarrollo del desencadenamiento. Habíamos ubicado que Lacan sitúa en el seminario 3 y también en la cuestión preliminar 4 fases de ese desencadenamiento. Una es la compensación previa, otro es el momento de entrada en la psicosis, pero un momento inicial con fenómenos mínimos que Lacan llama prepsicosis. El tercer momento es el tiempo que Lacan llama la psicosis propiamente dicha, y el cuarto momento, que puede ocurrir o no, es el momento de la estabilización. La estabilización posterior al desencadenamiento. Con lo cual, el desencadenamiento específicamente tiene 2 momentos, que es el de la prepsicosis y el de la psicosis propiamente dicha. Bueno, este tiempo hay 2 momentos de viraje. Uno es el momento de pasaje de la compensación previa al momento de la prepsicosis. La vez pasada habíamos distinguido las características de la prepsicosis, que eran la perplejidad y los fenómenos de franja. 2 fenómenos en los cuales lo que se da es la forma mínima de lo que de Clerambault llamaba el automatismo mental. De Clerambault decía que el automatismo mental era anideico, asensorial y neutro, y justamente Lacan lo que plantea es, en esta forma del automatismo mental, lo que se pone en juego es la presencia del S1 solo, o sea, el significante de lo real aislado. Cuando el significante de lo real aislado se presenta por primera vez como lo que retorna de la forclusión, como el retorno de lo forcluido, el significante de lo real produce el efecto de perplejidad o el efecto de unos fenómenos elementales que son mínimos, que son los fenómenos de franja de los que habíamos hablado la vez pasada. Ahora, hay un segundo punto de viraje. No me metí en cuál es la causa de ese viraje, porque quizás eso lo podemos trabajar en otro momento. La causa del viraje primero, el que hace pasar de la compensación previa a la prepsicosis, que es lo que Lacan llama el un padre en lo real. No me metí en ese punto porque no quisiera, creo que no nos va a dar el tiempo para desarrollarlo. Pero hay un segundo viraje, que es el que ocurre entre la prepsicosis y la psicosis, que sí quiero marcar, que es lo que Lacan llama la iniciativa del otro. La iniciativa del otro, Lacan dice que es la campana de entrada en la psicosis. La psicosis sería el momento
ruidoso de la psicosis, el momento donde se hace visible el cuadro psicótico, pero hay una campana de entrada a ese cuadro psicótico ruidoso y visible, que es la iniciativa del otro. Es el momento donde el otro toma la iniciativa. Ahora, ese momento donde el otro toma la iniciativa, hay dos modos de ubicarlo en Lacan. Uno es el modo más evidente en los casos de psicosis con delirios, en el cual el otro toma la iniciativa, es el personaje, por ejemplo, en la paranoia o en la esquizofrenia paranoide, el personaje del perseguidor. Por ejemplo, Flechsig en Schreber. Bueno, es el otro que toma la iniciativa, produciéndole toda una serie de torturas y sufrimientos, etcétera, a Schreber. Ese es el modo de el otro toma la iniciativa en el delirio. Pero hay otro modo en el que Lacan se refiere a que el otro toma la iniciativa, en la medida en que Lacan sitúa la cuestión del otro no como un personaje, sino el otro como la cadena significante. O sea, el punto donde que el otro toma la iniciativa, tomando al otro como tesoro de los significantes, quiere decir que el otro toma la iniciativa, quiere decir que el S1 que estaba solo en la prepsicosis, que tenía esta forma que Clerenbaugh decía anideico, ascensorial y neutro, el otro se encadena, perdón, no el otro, el S1 solo se encadena a un S2. Cuando el S1 solo se encadena a un S2, se produce esto que Freud ubicaba en su descripción de los dos tiempos de la psicosis, que era ese momento donde la libido se retiraba de las personas y cosas del mundo exterior, inicial, y ese momento donde la libido volvía a las personas y cosas del mundo exterior, pero ya bajo la forma alucinatoria o delirante. O sea que cuando el S1, retorno de lo forcluido, retorna en el momento de la prepsicosis, hay un segundo momento donde ese S1 se encadena a un S2, pero ya no se encadena a cualquier S2, sino que se encadena a un S2 que toma esta forma de lo alucinatorio o lo delirante. O sea, lo que Freud ubicaba como ese retorno de la libido a las personas y cosas del mundo exterior, pero bajo forma delirante. Entonces, esto es el segundo modo de llamar a la iniciativa del otro, Lacan. Cuando se refiere a la iniciativa del otro, no solo es el personaje del delirio, no solo es Flechsig, sino también es cómo esta cadena significante se recompone, pero bajo la manera de la alucinación y el delirio. Entonces, la psicosis propiamente dicha constituye ese momento de la psicosis, que no es el primero, es el segundo, en el cual se restituye la cadena significante, pero bajo la forma de los fenómenos elementales complejos, o sea, lo que de Clerenbaugh llamaba el gran automatismo. La forma mínima, que era lo anideico, ascensorial y neutro, de Clerenbaugh lo llamaba el pequeño automatismo. Cuando a lo anideico se agrega la ideación, estamos en el plano del delirio. Cuando lo ascensorial se agregan los 5 sentidos, estamos en el plano de la alucinación auditiva, visual, etc. Cuando a lo neutro se agregan los afectos, estamos en el plano de los afectos maníacos o melancólicos, o el afecto de la persecución, paranoico, etc. Ese momento del gran automatismo del que de Clerenbaugh hablaba, es justamente ese tiempo donde el otro toma la iniciativa en Lacan. Bien, entonces, lo que caracteriza la psicosis propiamente dicha son las formas alucinatorias y delirantes. Pero estas alucinaciones y delirios en la infancia toman una característica particular. O sea, hasta acá estábamos hablando de la psicosis propiamente dicha como tercera fase. Ya la vez pasada describimos las otras 2 fases, esta es la tercera, pero estábamos aplicando tanto la primera como la segunda como esta tercera a la psicosis en la infancia, no a cualquier psicosis. Porque justamente en la adultez es fácil reconocer un delirio, es fácil reconocer una alucinación. En la infancia, muchas veces lo que se nos presenta en la clínica de la psicosis es que es muy difícil distinguir
un delirio o una alucinación. Primero la alucinación, vamos a empezar con la alucinación, cómo distinguirla en el punto donde un niño muchas veces dice, tengo una voz en la cabeza que me dice tal cosa, o tengo dos amigos imaginarios, yo soy amigo de Pepito y de Pedro, pero como si Pedro no tenés ningún compañero en la escuela que se llama Pedro, ¿y quién es Pedro? Bueno, no, es mi amigo con el que yo juego. ¿Y cuándo jugás? A la noche. Bueno, en ese punto, Pedro con el que juega a la noche y Pepe con el que juega a la noche son amigos imaginarios y es parte de una fase normal en la infancia, o se trata de amigos alucinatorios, digamos. Bueno, en ese punto, ¿cómo distinguir? O cuando dice, tengo una voz que me dice, a veces tengo una voz que me dice cosas malas y me dice que haga cosas que yo no quiero. Bueno, ¿es una alucinación auditiva? Si fuera un adulto que te dice, tengo una voz que me dice, matalo, podríamos decir, bueno, vemos la referencia a una alucinación. En un niño muchas veces es muy difícil distinguir si no son pensamientos de un pequeño niño obsesivo, por ejemplo, que tiene lo que describe como voces en su cabeza son en realidad representaciones obsesivas, o bien se trata de voces alucinatorias, y toma esta forma de no lo asensorial, sino uno de los 5 sentidos, que es la voz que le habla. Bueno, ¿cómo distinguirlo? Hay un punto que Lacan sitúa, esto es un dato importante para distinguir la alucinación, hay un dato que Lacan sitúa en su trabajo sobre Marrana, en la cuestión preliminar, donde Lacan distingue lo que él llama la estructura de alusión de la alucinación. ¿Qué es una alusión? Una frase en la cual faltan los indicadores de a quién está referida esa alusión. Si yo, no sé, entro en esta clase y digo, qué caras de culo que hay por acá, no sé a quién me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a la cara de quién. ¿Quién es el que tiene la cara de culo? Y quizás me estoy refiriendo a alguna persona que quiero distinguir y que quiero mostrar, pero no digo de quién estoy hablando, ¿sí? Las alucinaciones se usan todo el tiempo, en política, en los discursos, todo el tiempo escuchamos alusiones. Bueno, lo que Lacan dice es que la alucinación tiene estructura de alusión. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo explica Lacan? Porque en la alucinación, marca Lacan, faltan los shifters. Los shifters son los elementos en la comunicación que dan la connotación de tiempo, de lugar, de quién es el emisor, de quién es el receptor, etc. Si recibimos en nuestro celular un mensaje que nos dice voy para allá, y el teléfono no está distinguido de quién es, ahí tenemos, puede resultar inquietante ese mensaje de voy para allá, quién es que está viniendo, para qué quiere, etc. Justamente la presencia de los shifters nos va a dar cuenta de elementos, le podemos preguntar quién sos, quién me habla, etc. Y nos puede responder, soy Juan, tarado, voy para allá, a tu casa, me estabas esperando, te dije que iba a las 12. Bueno, en ese punto podemos tranquilizarnos, porque ahí tenemos los shifters, ¿sí? Que dice, soy Juan, me dice a mí tarado, que me lo suele decir Juan. Bueno, en ese punto ya tenemos la presencia de los shifters, ¿sí? Cuando no hay shifters, es lo que ocurre en las alucinaciones. En las alucinaciones, o es lo que ocurre en estos otros mensajes, en los cuales se usa la alusión, ¿sí? Pero lo que caracteriza la alucinación es la ausencia de los shifters. Justamente el ejemplo que da Lacan es el ejemplo de marrana. ¿Quién dice marrana? Marrana es un insulto.
¿quién lo dijo? Por otro lado, la otra frase que dice, vengo del fiambrero, ¿quién la dijo? ¿A quién se lo dijo? La frase, vengo del fiambrero, nuevamente no dice ni quién es el que lo dice, ni a quién se lo dice, ni a qué hora, qué es el fiambrero, etc. Entonces, en las alucinaciones, lo que vamos a encontrar es la presencia de un S1 solo, y va a ser distinto distinguir si se trata de una alucinación en la cual podemos ubicar la presencia de la alucinación, de la alusión, por ejemplo, esta frase que decía, matalo, estúpido, una frase que no tiene shifters, que no da tiempo ni lugar ni nada, no se sabe a quién se le distingue, a quién se dirige, a diferencia de lo que podemos ubicar como el fantaseo en los niños. En el fantaseo en los niños, y cuando se trata justamente de distinguir si se trata de una alucinación o no, se trata de indagar en ese niño si podemos ubicar las referencias, es decir, los shifters que den cuenta del fantaseo. Cuando el niño tiene los amigos imaginarios y te cuenta que tiene a Pedro con el que juega a la noche, vamos a poder distinguir que hay una escena que rodea a esta presencia. Cuando te cuenta sus pensamientos y te dice, escucho una voz que me dice que haga cosas malas, si indagamos más sobre esa voz que le dice que haga cosas malas, veremos si esa voz está encadenada o no está encadenada, si hay presencia de shifters o no. Es decir, si hay una estructura de alusión de la alucinación o no la hay. ¿Sí? Bien. Primer punto que quería situar de la alucinación. Ahora va a ir al otro punto, que es la presencia de los delirios en la psicosis en la infancia. Decíamos que es difícil distinguir la psicosis propiamente dicha en la infancia, cuando es mucho más fácil distinguirla en la adultez. Bueno, vamos a hablar de los tipos clínicos para situar esta tercera fase, porque esta tercera fase de la psicosis propiamente dicha es justamente la que da cuenta de los tipos clínicos, o sea, el modo en que se presentan las alucinaciones y los delirios son distintos según se trate de una esquizofrenia, una paranoia o una psicosis maníaco-depresiva. Entonces vamos a hablar de los tipos clínicos que se ponen en juego justamente más visiblemente en esta tercera fase. Bueno, la primera forma, que es la forma de la esquizofrenia en la infancia, se pone en juego habitualmente bajo la forma de las alucinaciones. Por eso me detuve en la cuestión de la alucinación como estructura de alusión, porque justamente la forma más habitual, que es el desencadenamiento de la esquizofrenia, la forma más habitual que toma la esquizofrenia de los niños es las alucinaciones. Es decir, una de las características de la esquizofrenia, que es la presencia de alucinaciones, que no está tan en juego ni en la paranoia ni en la psicosis maníaco-depresiva. La esquizofrenia es la forma que más pone en juego, es el tipo clínico que más pone en juego la presencia de las alucinaciones. Entonces, por eso es importante poder distinguir si se trata de una alucinación o de un fantaseo infantil. O se trata también de un juego. Los niños muchas veces juegan, fantasean, y ahí inventan personajes, inventan cuentos, inventan voces, inventan toda una serie de cuestiones que pueden ser semejantes a la alucinación. La otra forma, el otro fenómeno presente en la esquizofrenia, el otro rasgo que no es la alucinación, es el rasgo de los fenómenos de la fragmentación corporal. La fragmentación corporal se presenta en la infancia muchas veces bajo la forma de fenómenos corporales difusos en los cuales se produce una ruptura de la unidad corporal, la unidad del yo, la unidad en la cual el niño puede percibirse como un cuerpo unificado.
Y entonces encontramos la presencia de fenómenos del cuerpo en los cuales el niño pone en juego cierta dimensión de algo del cuerpo que se le ha fragmentado, algo donde toma una preponderancia muy importante alguna zona de su cuerpo, donde aparece sensaciones que son extrañas en el cuerpo. Nuevamente, esas sensaciones también muchas veces nos hacen situar, bueno, se trata de sensaciones que el niño no puede nombrar porque son sensaciones, por ejemplo, sexuales, o son sensaciones a las que no le puede poner nombre porque tienen que ver con algo que el niño no conoce, con una sensación que no puede describir, o se trata de elementos de fragmentación en el cuerpo. Bueno, también la indagación nos va a poder dar cuenta de si se trata de uno o de otro. Con lo cual, para ir rápido, ya podemos distinguir entonces un primer tipo clínico en esta tercera fase de la psicosis, que es el momento productivo, el momento florido de la psicosis, donde en la esquizofrenia, ese momento florido, ese momento de la psicosis propiamente dicho, se presenta como alucinaciones habitualmente y fenómenos de fragmentación corporal. Luego tenemos un segundo tipo clínico de la psicosis, que es la paranoia. La paranoia, justamente, ya desde la descripción de Kraepelin, está ubicada como un delirio sistematizado, donde justamente no hay presencia de alucinaciones como primer fenómeno, como fenómeno más distinguible, sino lo que aparece es la presencia de un delirio sistematizado. Ahora bien, en los niños no encontramos habitualmente formas del delirio sistematizado de persecución como el que encontramos en los adultos. El delirio de Schreber es un ejemplo de un delirio sistematizado que abarcaba a todo el mundo, a todas las personas y todas las cosas que ocurrían en el mundo. Él las podía explicar desde su delirio sistematizado, y por eso es sistematizado, porque puede explicar todo, ¿sí? Es un sistema inquebrantable en el cual todos los elementos están conectados unos con otros. En la infancia no es habitual encontrar este sistema, no es habitual encontrar un delirio construido, un delirio sistematizado, pero sí es habitual encontrar modos, esbozos de los delirios típicos de la paranoia. Los delirios típicos de la paranoia son tres: el delirio de persecución, el delirio celotípico y el delirio erotómano. Encontramos modos de esbozos de delirios de persecución, celotípicos o erotómanos en la infancia. Principalmente los encontramos bajo la forma, no de los delirios desarrollados, explicados, sino bajo la forma de los delirios actuados, es decir, la forma de los pasajes al acto. Encontramos muchas veces en la paranoia modos del delirio persecutorio, por ejemplo, a partir del golpe paranoico al perseguidor, ¿sí? Cuando Lacan hablaba de que el psicótico extrae en el otro el cacón de su propio ser, el cacón es el término en griego para situar el mal de su propio ser, cuando va y golpea al otro. Acá están todos los delirios, la forma, por ejemplo, de los asesinatos inmotivados, que Silvia Tendlers conoce muy bien en su libro de A quién mata el asesino. Los ha distinguido todos los modos de los crímenes inmotivados, por ejemplo, Barreda, etcétera, etcétera, en los cuales de pronto aparece el ataque al otro, el caso de de Lacan, en los cuales aparece el ataque al otro, y entonces a partir de ese pasaje al acto podemos reconstruir que atrás de ese pasaje al acto había un delirio. Bueno, en la infancia, justamente no estamos ni en Barreda ni en M, que son adultos. En la infancia podemos encontrar también modos de presencia de los pasajes al acto, a veces no tan graves, pero a veces sí graves, en los cuales se pone en juego esta presencia del pasaje al acto como un modo de atacar en el otro ese cacón de su propio ser, ¿sí? Atacar al perseguidor, o también modos del delirio celotípico, atacarlo
en el hermanito, o atacarlo en el primo, o atacarlo en ese personaje que atrae la atención de la mamá o de la familia o de todos, o el perro, o el gato, lo que sea. Puede haber un modo de un delirio celotípico con el hermano, por ejemplo, pero que justamente no tiene la forma de un delirio sistematizado, ni hablado, ni explicado, ni nada de eso, sino simplemente la presencia de un pasaje al acto. ¿Sí? Bien. Por último, el último modo que quiero ubicar, Silvia, me quedan 4 minutos. Está sin sonido. Bueno, a ver, No hace más mi de cara de 4. que sí. No más de 4, así. No más de 4. Porque tengo tiempo. Te escuché solo el más de 4 y me puse contento. No Bueno, más. no más de 4. Bien, entonces, la tercera forma que tiene acá con Silvia, nos vamos retando porque cada uno se pasa del tiempo y entonces nos retamos mutuamente. Bueno, entonces, en la tercera forma, que es la forma de la psicosis maníaco-depresiva, la psicosis maníaco-depresiva presenta un otro problema, que es justamente el punto donde lo que la caracteriza a la psicosis maníaco-depresiva es el hecho de que no tiene delirios ni alucinaciones, ¿sí? Es parte de la descripción de Kraepelin, ¿sí? Lo que caracteriza a la psicosis maníaco-depresiva es el humor maníaco o el humor melancólico, pero no la presencia de las alucinaciones. Y delirios pueden haber, pero muy restringidos en algunos casos, el delirio de grandeza maníaco o el delirio de ruina melancólico, pero no son lo más habitual ni lo más presente en la clínica de la psicosis maníaco-depresiva. Bueno, en los niños, la forma que toma la psicosis maníaco-depresiva es, para el polo maníaco, la presencia de un elemento que muchas veces es difícil de distinguir, que es de distinguir de la neurosis, que es la hiperactividad. ¿Sí? Muchas veces un niño que puede ser diagnosticado como un ADD, como un déficit de atención con hiperquinesia, o que puede ser diagnosticado como un niño ansioso, bajo otras descripciones, puede ser en realidad la forma de la presencia de una manía. ¿Sí? Entonces, en esa forma de la hiperquinesia, lo que la dificultad que vamos a tener va a ser si se trata de distinguir la producción de una psicosis en polo maníaco o si estamos hablando de una forma simplemente de la hiperquinesia o de una forma de la ansiedad. ¿Sí? Freud ya en su texto sobre Hans decía que los niños hiperkinéticos, no tenía ese término, sino los niños movedizos, eran en realidad niños angustiados. ¿Sí? Y Freud ya hablaba en una de las formas previas a la fobia, que se trataba de la presencia de angustia. Un niño movedizo muchas veces es un niño angustiado. Y lo que se encuentra como déficit atencional con hiperquinesia muchas veces se trata básicamente de un niño angustiado por distintas razones que un analista tendrá que distinguir. Pero justamente eso se distingue de la forma de la manía. La forma de la manía, la característica que tiene es una excitación corporal que no se detiene y que nada la detiene y que no hay modo de detenerla para el sujeto. Pero además, con un segundo elemento asociado a esa forma de lo imparable del cuerpo, que es la metonimia en el discurso, lo que Lacan llamaba la elación. Y vamos a encontrar que no solo se trata de un niño que no se puede frenar, sino que se trata de un niño que no puede hablar de un tema, porque pasa de un tema al otro, al otro, al otro, al otro, al otro, y una palabra le suena a una cosa y pasa a la otra palabra y te quiere contar una película, pero empieza a contarte la película y termina contándote la pelea con el vecino y después te cuenta que hay astronautas y después te cuenta y pasa de una cosa a la otra
de un modo metonímico, la elación metonímica. Entonces se agrega al elemento de lo imparable del cuerpo. Esto como otro dato de diagnóstico. El último punto es la melancolía, donde se trata de la presencia de un afecto depresivo. Es el niño triste, pero bueno, ahí también hay que distinguirlo de un duelo, hay que distinguirlo de un niño con características abúlicas, un niño con poca pila, con pocas ganas. Hay que distinguir de eso un delirio melancólico. Bueno, el elemento del delirio melancólico, perdón, no un delirio, sino un cuadro melancólico, el elemento de la psicosis melancólica es que pone en juego la dimensión de lo que Lacan llama la identificación al resto, es decir, el cuerpo caído, desvitalizado, la presencia del resto. Justamente la característica que tienen esos niños es que no te dan el afecto habitual de la piedad, de pobrecito, del abrazo, de qué le pasa y por qué está así, etcétera, sino que producen un afecto angustiante, un afecto de la presencia del resto, que más bien, más que dar pobrecito, da el efecto de angustia, ¿sí? El efecto de algo que está caído y desvitalizado en el sentido de la presencia de un resto. Bueno, con esto terminé mis 4 minutos y con esto concluyo. Faltaría trabajar la cuarta fase, que es la fase de la estabilización, que quizás la trabajemos más adelante, en otra clase. Muy bien, hasta acá. Bueno, si quieren volcar las preguntas, Gabriel, Marcela, Bien. o si quieren hacer ¿Me ustedes escuchan comentarios. Bien. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Se escucha bien. Le paso, Silvia, las preguntas, primero a vos, si querés, y después a Patricio. ¿Está bien? Sí. Pregunta Fernando García en relación a, bueno, al autismo. Cuando vos hablabas de la iteración, si es posible que devenga palabra. Pregunta si es posible ese movimiento de construir la estructura de la palabra en un análisis. Después hay otra pregunta también de Fernando en relación a si tenés, son temas que, bueno, has expuesto, ¿no? Pero si tenés alguna hipótesis o idea acerca de los efectos de la cuarentena y el aislamiento social en los niños con autismo, justamente a partir de la interrupción de los circuitos, adentro, afuera, la excesiva presencia de la voz, la mirada y la presencia del otro. No sé si quisieras agregar o responder ahí. Después tengo alguna otra pregunta más. Tal vez podemos juntar todas las preguntas, ¿no? Bueno. Dale. Estas son bueno, las... ¿qué tal? También. Dale. Bueno, yo quería primero, bueno, agradecerles la precisión clínica de hoy, tanto a Silvia como a Patricio. Agradecerle a Silvia la traducción del poema de Támet, me pareció impecable, maravillosa. Hermoso. Me hizo resonar un pacientito que también es fanático de los números y que a veces arma así un discurso respecto a los números, así que la verdad me gustó mucho ese desarrollo. Y bueno, les paso las preguntas que hicieron por chat. En este caso, Mauricio Platino preguntó, bueno, le pareció muy interesante esto de pensar las videosesiones como posibles bordes transitorios. Le interesó esta idea de bordes transitorios ligados a los intereses particulares. Y la pregunta es si estos bordes podrían pensarse como formas de anudamiento en potencia de los 3 registros, ¿no? Porque él dice que ya que permiten una complejización de los circuitos iterativos, la pregunta es si son posibles, digamos, formas de anudamiento en potencia, ¿no? Esto para Silvia. Y para Patricio, pregunta Clementina, si podrías ampliar la diferencia entre intuición y fórmula respecto del neologismo y cómo ubicarlos en la clínica con niños. Esas son las preguntas principales que pudimos recoger. Bueno, yo si querés agrego alguna más del Facebook, de Marcela para Silvia Espreafico.
pregunta si en el autismo es posible pensar en alucinaciones, no como se presenta en la psicosis claramente, pero pensando en el texto de Más bien verbosos los autistas. Eso para Silvia. Silvia, acá hay una pregunta interesante, pero yo no sé si le llega a todos. Me parece que me la ha escrito a mí, de Marta Berenguer, amiga de Barcelona, que trabaja en la asociación TEADIR. ¿Te la leo, crees? Sí, por favor, yo no la veo. Porque no, me parece que no, a los demás no les ha llegado, no sé No. muy bien por dónde me llegó. Me dice, me parece muy interesante lo que plantea Silvia respecto al uso que hacen algunos sujetos autistas de los aparatos como las pantallas. Lo pienso en relación a un niño del que hablé en un encuentro con otros colegas de Dublín para comentar un taller que están haciendo de manera virtual. Durante la sesión virtual con una interviniente, el niño se pega a la pantalla para intentar tocar el tambor que está al otro lado en las manos de la interviniente. Creo que no se trata para este sujeto de un pegoteo o una simulación de querer tocar el tambor, sino de un querer de algún modo como atravesar, cruzar la pantalla misma. Me parece que es muy interesante para pensar cuál es el espacio que está en juego para este sujeto, cómo pensarlo de manera topológica y no desde la geometría euclidiana. Agradecerles mucho su trabajo y sus enseñanzas. Bueno, esto es Marta Berenguer desde Barcelona. Bueno, comenzamos. ¿Quién más iba a hacer una pregunta que me habían dicho para mí? Para Marcela, vos, dijiste. Patricio, Sí. Isabel Figueroa, y después varias, también Edith Tendlars y Fernando García, en relación al desencadenamiento en la infancia. Algo has desarrollado, pero bueno, insiste esa pregunta. Y después, si se puede, Isabel Figueroa, si puede pensarse los fenómenos de franja, la compensación imaginaria sin que se evidencie alucinaciones o núcleo paranoico. Yo propongo que hagamos respuestas muy breves, así damos también tiempo para hacer comentarios, ustedes mismos hagan comentarios y charlemos, ¿no? O sea que la primera respuesta que voy a dar es, ¿querés que hagamos un taco-tac? ¿Cómo? ¿Querés que hagamos un taco-tac? No, dale. La primera respuesta es a Marta Berenguer. Es lindo el ejemplo donde quiere ir a tocar el tambor adentro de la imagen, como la rosa púrpura del Cairo, que se entra a la imagen, se sale de la imagen, porque tiene que ver con la bidimensionalidad. O sea, como no hay una dimensión de la profundidad, está en la imagen. O sea, que eso que se llama pegoteo es lo que Meltzer trabajaba como bidimensionalidad. Y después Eric Laurent retomó varias veces eso, ¿no? Porque le resultó muy interesante el planteo de Meltzer, cómo los niños bajo tratamiento logran pasar a una tridimensionalidad. O sea, yo tenía una nena que era dibujitos animados, ¿no? Copiaba los dibujitos animados. O sea, pasar a mostrarme los dibujos animados, o sea, ella por fuera, ya fue una inmersión en el espacio. O sea que me parece muy interesante todo lo que puede hacer el examen de la topología del espacio dentro para el autismo, ¿no? Que es un tema que siempre venimos trabajando, así que tu ejemplo me lo guardo, me parece sumamente interesante y te lo agradezco. Después, rápidamente, cuando Fernando decís si puedes pasar la palabra, yo creo que ese pasar la palabra es lo que llama Eric Laurent lengua privada iterativa, porque nunca va a ser una palabra en el sentido de una articulación significante con una resignificación significante, porque eso sería neurotizarlo. O sea que puede usar uso de la palabra, pero al estilo de esta lengua privada, sin equívocos, con la literalidad, ¿no? Y dirigirse al otro, ¿no? Como hace Tammet cuando hace este poema, que tiene un efecto metafórico, pero no tanto, queda como muy pegado a lo que él puede hacer uso de las palabras, me parece a mí. Después, ya ven que voy rápido, lo de desencadenamiento, nosotros en el departamento pusimos mucho énfasis en distinguir el inicio del autismo del desencadenamiento. El desencadenamiento implica un cierto encadenamiento S1, S2, y en realidad en el autismo, en la pequeña infancia, lo que encontramos que se inicia cuando es interpelado en un punto
no tienen los recursos, y ahí encontramos la iteración. O sea que nunca hubo un llamado a un S2. O sea que siempre es un 1 que se borra y no llega a escribirse como tal. En cuanto a la cuarentena, me parece que Fernando, que dio una respuesta interesante, es Iván. Porque él lo que decía es que queda afectado tanto el espacio como el tiempo. Decía que como la mayoría están en espacios más reducidos, hay una distinción de los espacios, para comer, para dormir, para jugar, para ir a la psicóloga. Todos estos espacios no están distinguidos y genera un cierto caos en el niño el aislamiento. Por otro lado, él dice que en el tiempo queda afectado, porque también estás afuera, dentro, tiempo para salir, tiempo para entrar, lo que puede generar crisis de excitación en los niños, porque ese orden fijo que se armaron queda desarticulado. Entonces, él trae una cita de Laurent que dice que cuando no se puede establecer afuera, las paredes se le vienen encima. Esto es en relación a Donna Williams, que decía ese gran agujero negro que sentía como que se hundía con las paredes. La pregunta acerca de si los bordes transitorios es un anudamiento en potencia, pero es un anudamiento que no se va a producir nunca, porque son consistencias que quedan separadas. O sea, hay que tener mucho cuidado de no terminar diciendo que la cura del autismo es la neurosis. La cura del autismo no va hacia la psicosis y no va hacia la neurosis, pero sí pueden haber arreglos topológicos particulares que permitan que sostenga muy bien el mundo. Lo de la alucinación y el delirio, ya que estás, así te dejo hablar vos, Patricio. Podés contestar vos también. Bien. Bueno, sobre el tema del desencadenamiento en la infancia, básicamente lo que podría decir es un poco lo que desarrollé por ahí se puede ubicar más en la clase anterior de lo que hablé del desencadenamiento, pero me parece que justamente lo que caracteriza los desencadenamientos es ese punto donde se rompe aquello que funcionaba como compensación previa. O sea, en este punto, bueno, esto es lo mismo que ocurre en toda la psicosis, no solo en los niños, sino que se puede distinguir en cualquier desencadenamiento, en cualquier edad, pero justamente el elemento es que había un elemento que la vez pasada habíamos trabajado sobre la compensación, que puede ser la compensación imaginaria en relación al eje A', una compensación simbólica en relación al ideal del yo, o una compensación real en el sentido de los goces que aportan determinados elementos, como por ejemplo habíamos hablado la vez pasada de las pantallas, en relación a lo que permite compensarse mediante una relación a algún tipo de goce. También podía ser el goce en relación a la alimentación, el goce oral, distintos tipos de goce que permitan algún tipo de funcionamiento de una compensación que permita no desencadenarse. Pero en algún momento y por algún encuentro, no desarrollé ese punto, por eso decía que por ahí podría desarrollarlo en otro momento, que es el momento del encuentro con un padre en lo real, dice Lacan, algo de esa compensación, algo de eso que lo mantenía compensado el sujeto, se rompe. Y algo de eso se cae y ahí ingresa en la psicosis. Con lo cual, ese es el punto del desencadenamiento. Me parece que, bueno, si la pregunta hiciste por ahí en otro momento, podemos tomar específicamente el punto del desencadenamiento en relación a eso que Lacan llama el un padre, para ver cómo es que se rompe eso que se mantenía ordenado hasta el momento, mediante estas compensaciones. Bueno, lo otro que quería situar es esta pregunta que me pareció interesante de la diferencia entre la intuición y la fórmula en el neologismo, porque no lo desarrollé, pero el neologismo es lo que aparece de este modo del S1 solo, pero bajo la forma de presencia en el lenguaje, o sea, el sujeto en el lenguaje dice neologismos, que son palabras que ponen en juego la presencia de ese S1 solo. O sea, un S1 que tiene una significación propia, lo que Lacan llama una significación de significación, o sea, que significa algo solo para el sujeto,
Y Lacan distingue dos formas, que son la intuición y la fórmula. La intuición es el modo del ahí entendí todo, ¿sí? La intuición delirante, y la fórmula es un estribillo que se repite sin significación. El ahí entendí todo de la intuición es una presencia de un pleno de significación, y eso es la presencia del esbozo del delirio. Y ahí podemos ver, por ejemplo, los pasajes al acto en la psicosis. ¿Por qué el pasaje al acto? Porque hubo una intuición delirante, hubo un punto de ahí entendí que me perseguían, entonces fui y los golpeé. También la otra forma es la forma del estribillo. Tenía un paciente que de pronto empieza a aparecer la presencia del puta madre, de puta madre, y a todo se refería como esto es de puta madre. Le pregunté a los padres si había estado en España, a los españoles dicen, de puta madre, tío, sí, pero, y algo de eso, y no había nada de esto. ¿De dónde salía el de puta madre? Y con el tiempo se fue viendo que esto era un estribillo, y entonces todo implicaba la presencia de, bueno, eso que te dije de lo de puta madre, ¿te acordás eso de lo de puta madre? Y todo conducía al de puta madre. Esta es otra forma de presencia del neologismo. Y el neologismo, las dos formas, termino. Bueno, porque es ya 1:30. está. Listo. Si quieres decirlo, decilo y concluimos. Lo digo, el neologismo puede aparecer tanto en la prepsicosis como en la psicosis. En esos dos momentos se puede presentar la presencia del S1 solo, que es el neologismo. Concluí. Bueno, hubo muchísimas preguntas, nuestros colaboradores del departamento, pobrecitos, están todos mudos, así que bueno, los esperamos la próxima, ya veremos que hablen ellos también, para que vean que están vivos y no son máquinas. Entonces, nos volveremos a encontrar el 25 de mayo, feriado, así que no hay clases. Nuestro próximo encuentro será dentro de un mes. Entonces nos volveremos a encontrar el 8 de junio. Tengo entendido que la clave para entrar es siempre la misma, ¿no es cierto, Patricio? Cada vez mandamos el link por Zoom a los que están invitados, y además se transmite por Facebook Live, y eso se puede ver en la página de acá, del Departamento de Autismo. Bueno, siempre lo avisamos antes. Y mandamos el link en cada caso, y mandamos el link por Zoom y el link por Facebook. ¿Ok? Bueno, de acuerdo. Muchas gracias a todos. Y supongo que esto va a ser el tiempo para poder empezar a trabajar estas cuestiones, seguir desarrollando el tema de psicosis y trabajar esta nueva clínica que se nos abre de una manera indefinida. También a nosotros se nos trastocó el tiempo, no sabemos cuánto tiempo, pero yo creo que vamos a aprender mucho con esta experiencia. Entonces será hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahí veo más preguntas, pero bueno, ya no nos da el tiempo, por ahí se puede responder las próximas veces. ¿Ok? Las retomaremos la próxima vez. Muy bien. Bueno, hasta luego. Chao, nos vemos. Nos vemos. Linda reunión. Muy linda.